Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy les vamos a contar las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. En realidad, Samuel Langford Clemens, que es como se llamaba. La publicó en 1876 y desde entonces jamás ha dejado de reimprimirse. Se ha traducido al menos a 60 lenguas y ha dado origen a más de 1000 ediciones distintas. Samuel Langford Clemens nació en 1835 y murió en 1910. Y fue como periodista como empezó a firmar como Mark Twain. Inocentes en el extranjero, el primero de sus 5 libros de viajes, fue la obra más vendida en vida del autor, así como el libro de viajes estadounidense más vendido del siglo XIX. Sus obras más conocidas, y todos las conocemos, son El príncipe y el mendigo, Las aventuras de Huckleberry Finn y Un yanqui en la corte del rey Arturo. Siempre se habla de si Las aventuras de Tom Sawyer es una novela juvenil o para adultos. Mark Twain la escribió pensando en los lectores adultos, aunque es verdad que es el libro también más leído por los niños. Es divertidísima, es emocionante y tiene uno de los grandes personajes de la literatura. Vamos allá. La anciana se bajó las gafas y echó una ojeada a la estancia por encima de ellas. Luego se las volvió a colocar y miró por debajo. Pocas veces o nunca miraba a través de las gafas para fijarse en un ser tan insignificante como un muchacho. Eran un atributo de dignidad, el orgullo de su corazón, y estaban destinadas a figurar, no a servir. Del mismo modo, hubiese podido mirar a través de un par de tapaderas de estufa. Así empiezan las aventuras de Tom Sawyer, con la tía Polly buscando a Tom Sawyer, algo que la pobre mujer no va a parar de hacer durante toda la novela. Al final le encuentra en la despensa, comiéndose la mermelada. Es un niño pequeño que se le escurre entre las faldas cuando va a atraparle y se escapa saltando la valla. Tom hizo novillos y se divirtió mucho. Volvió a casa justo a tiempo para ayudar a Jim, el muchacho de color. Aserró la leña para el siguiente día y partió las teas antes de la cena. Por lo menos llegó a tiempo para contarle sus hazañas a Jim, mientras éste hacía las 3/4 partes del trabajo. El hermano menor de Tom, o mejor dicho, su hermanastro, Sid, había concluido ya su parte en la tarea: recoger las astillas. Sid era un niño tranquilo y de temperamento poco dado a las aventuras. Durante la cena, la tía Polly intenta descubrir si Tom ha hecho pellas y le hace preguntas que Tom contesta mintiendo, claro, hasta que la tía Polly le termina pillando. Entonces vuelve a escapar. Tom, desde luego, no es el chico modelo del pueblo. Es rebelde y muy divertido. Y peleón. Va de castigo en castigo. En la época de Mark Twain, las opciones literarias a disposición del público infantil eran mucho menores que ahora. El propio Mark Twain, ávido lector desde una edad temprana, se sintió frustrado de niño por lo limitado de sus opciones en materia de lectura. En la autobiografía que compuso posteriormente recordaba los libros que le permitían tomar prestados de su escuela dominical como aburridos, pues no había ni un chico malo en toda la estantería. Todos eran chicos buenos y chicas buenas, y por desgracia poco interesantes, pero eran mejor acompañamiento que ninguno, y me alegraba contar con su compañía y desaprobarla. En esta declaración se encuentra una de las semillas que daría origen a Tom Sawyer. Llegó la mañana del sábado. Tom apareció en la acera con un cubo de yeso diluido en agua y una brocha de largo mango. Examinó la valla y toda su alegría le abandonó, mientras una profunda melancolía se apoderaba de su espíritu. 30 yardas de valla de 9 pies de altura. La vida le pareció vacía y la existencia una pesada carga. Suspirando, mojó la brocha y la pasó a lo largo de la tabla superior. Repitió la operación 2 veces más, comparó el insignificante trazo blanqueado con el infinito continente de valla virgen y, desanimado, se sentó en un cajón de madera. Primero intenta engañar a Jim, pero cuando está a punto de hacerlo, aparece la tía Polly con la zapatilla y cada uno sigue con su trabajo. Tom se pone a trabajar con calma hasta que aparece su amigo Ben. Entonces Tom
Intenta convencerle no solo de que no está trabajando, sino de que está disfrutando y que es una oportunidad increíble poder blanquear una valla. Y le pone tanto entusiasmo que Ben le pide que le deje probar. No es posible, Ben. La tía Polly es muy exigente con esta valla, con el trozo que da a la calle, ¿sabes? Pero si fuese la valla de la parte trasera, yo no tendría inconveniente, y ella tampoco. Sí, tiene una manía especial con esta parte de valla. Ha de hacerse con mucho cuidado. Creo que no hay un muchacho entre 1000, quizá entre 2000, que pueda blanquearla como a ella le gusta. Ben le ofrece a Tom una manzana, y Tom acepta, apesadumbrado, y se sienta en el barril, con las piernas colgando, a comerse la manzana. Cuando empiezan a venir otros chicos, se empiezan a burlar, pero se quedan a blanquear. A cambio, eso sí, de una cometa, una rata muerta, 12 canicas, un trozo de botella de cristal, un cañón, un soldado de plomo, un par de renacuajos, 6 cohetes... Tom se dijo que, a fin de cuentas, el mundo no era tan desagradable. Había descubierto, sin saberlo, una gran ley de la actividad humana, a saber, que para que un hombre o un muchacho codifie una cosa, solo hace falta que la cosa sea difícil de alcanzar. Si Tom hubiera sido un gran filósofo lleno de sabiduría, como el autor de este libro, hubiese comprendido que el trabajo consiste en lo que el hombre se ve obligado a hacer y que el juego consiste en lo que el hombre no se ve obligado a hacer. Y claro, le dice a la tía Polly que ya ha terminado y que si se puede ir a jugar. La tía Polly no se lo cree. Entonces, Tom le muestra la valla. La tía no se lo puede creer. Le premia con una manzana y Tom se va tan contento hacia la Plaza Mayor, donde 2 grupos de chicos se han citado para pegarse. Pero entonces ocurre algo que lo va a cambiar todo. Al pasar por delante de la residencia de Jeff Thatcher, vio a una muchacha desconocida en el jardín, una deliciosa criatura de ojos azules y cabellos rubios, peinados en 2 largas trenzas, con una bata de verano y un pantalón con puntilla. Una tal Amy Lawrence se esfumó de su corazón y no dejó siquiera un recuerdo. Había creído amarla locamente, había considerado que su amor era adoración y de pronto se dio cuenta de que solo era una pequeña debilidad evanescente. Admiró ese nuevo ángel a escondidas hasta que vio que ella le había descubierto. La chica se mete en su casa, pero antes de hacerlo tira un pensamiento por encima de la valla. Tom lo coge disimulando y regresa a casa de mala gana. Cena y luego vuelve a salir. Sobre las 9:30 decide ir de nuevo a la casa del ángel y no la ve. Se tumba en el jardín, justo delante de la casa, con la flor encima de su pecho y fantasea con morirse allí y que su amada le encuentre por la mañana y llore sobre su pecho. La ventana se abrió. La voz discordante de una criada profanó la sagrada quietud y un diluvio de agua empapó el cuerpo tumbado del mártir. El remojado héroe se puso en pie de un salto exhalando un bufido. Un zumbido como de proyectil rasgó el aire mezclado con el murmullo de un juramento. Siguió un ruido de cristales rotos y una forma menuda y vaga saltó la valla y desapareció a toda prisa en las tinieblas. El lunes comienza con la tía Polly arrancando un diente a Tom, que sale de casa presumiendo de su hueco en la encía. Y entonces se encuentra a Huckleberry Finn, el paria del pueblo, el proscrito. Todas las madres prohíben a sus hijos jugar con él. Y por eso Tom juega con Huckleberry siempre que puede. Huckleberry es un personajazo. Huckleberry siempre vestía ropa vieja de hombres adultos. Iba y venía a su libre antojo. Dormía al pie de las puertas cuando hacía buen tiempo y en barriles vacíos si llovía. No tenía que ir a la escuela ni a la iglesia, ni soportar a ningún maestro, ni obedecer a nadie. Podía ir a pescar o a nadar cuando y a dónde le viniese en gana y quedarse allí el tiempo que le apeteciera. Nadie le prohibía pelearse. Podía tardar en acostarse el tiempo que gustara. Siempre era el
primer muchacho que iba descalzo en primavera y el último en calzar zapatos en otoño. Nunca tenía que lavarse ni ponerse ropa limpia y podía jurar con una maravillosa libertad. En una palabra, el muchacho tenía todo cuanto da valor a la vida. En su prólogo a la reimpresión de Tom Sawyer por parte de Oxford University Press en 1996, Doctorow formuló algunas observaciones sobre la dualidad del público del libro. Podemos leer con la mirada de un niño o con la de un adulto y con una resolución focal diferente para cada una. Sugirió que el mundo en el que vive Tom Sawyer se compone de dos formas de vida distintas y en su mayor parte irreconciliables, el niño y el adulto. Doctorow acierta al afirmar que los niños y los adultos de ese mundo tienen culturas diferentes que chocan continuamente y generan fricciones. Esas diferencias se reflejan en las perspectivas cambiantes de los lectores del libro. Huckleberry lleva un gato muerto que, según dice, sirve para hacer desaparecer las verrugas. Tienes que ir al cementerio poco antes de medianoche, cuando hayan enterrado a alguien que haya sido un granuja, y a medianoche vendrá un demonio, arrojas el gato detrás de ellos y dices: el demonio sigue al muerto, el gato sigue al demonio, las verrugas sigan al gato y yo me quedo sin ellas. A los dos le parece un método eficaz y deciden probarlo por la noche en el cementerio del pueblo. Cuando Tom llegó al pequeño edificio aislado de la escuela, entró a toda prisa, como si hubiese ido con diligente celo. ¡Thomas Sawyer! Tom sabía que cuando el maestro pronunciaba su nombre completo se avecinaba una tormenta. «Señor, venga aquí. ¿Por qué vuelve usted a llegar tarde, como de costumbre?» Tom se disponía a ampararse en una mentira cuando vio dos largas trenzas de cabellos dorados que pendían a lo largo de una espalda que reconoció en virtud de la eléctrica simpatía del amor. Y junto a esa personilla había el único sitio libre de la parte de las chicas. Al punto dijo: «Me he detenido a charlar con Huckleberry Finn». Después de pegarle una buena zurra, el maestro le sienta con las chicas, justo lo que Tom quería. Sentado al lado de su chica, Tom se hace el simpático. Primero le quiere regalar su melogotón. Le dibuja cosas en su pizarrita hasta que ella va entrando en el juego y le dice su nombre, Becky Thatcher. Tom escribe en su pizarrita que la ama. Y en unas horas se sienten enamorados, se besan, se prometen amor eterno y luego ella descubre que Tom amaba a Amy, que no es la primera, y entonces le rechaza y llora su pena. Tom trató de rodearle el cuello con el brazo, pero ella lo rechazó. Volvió la cara a la pared y siguió llorando. Tom lo intentó de nuevo, murmurando palabras de consuelo, pero fue rechazado otra vez. Entonces, herido en su orgullo, se alejó y salió fuera. Se encaminó hacia las montañas, muy lejos, con la intención de no volver a la escuela en todo el día. Aquella noche, Tom sale de la cama después de oír el maullido de Huckleberry Finn y ambos se van al cementerio. Tienen miedo, escuchan el viento y creen que pueden ser los espíritus de los muertos. Se resguardan detrás de 3 grandes olmos y la verdad es que están aterrorizados, pero más cuando ven acercarse una extraña luz. Creen que son los demonios, pero no, resulta que son 3 hombres: Muff Potter, el indio Joe y el joven doctor Robinson. Empiezan a cavar en una tumba y cuando están a punto de sacar un ataúd, Muff Potter le pide más dinero al doctor y empiezan a discutir y luego a pegarse. El indio Joe se puso en pie de un salto con los ojos llameantes de ira. Cogió el cuchillo de Potter y empezó a deslizarse felinamente en torno a los combatientes a la espera de una oportunidad. De pronto el doctor consiguió desasirse, cogió el pesado madero que se erguía en la tumba de Williams y con él dejó a Potter tendido en el suelo. En el mismo instante, el mestizo creyó que había llegado el momento oportuno y hundió el cuchillo hasta el mango en el pecho del joven. Este se tambaleó y se desplomó en parte sobre Potter, manchándole de sangre. En aquel preciso momento, la nube ocultó el pavoroso espectáculo y los 2 asustados muchachos se alejaron a toda prisa en las tinieblas. Mientras los dos corren sin parar, el indio Joe le hace creer a Muff Potter que ha sido él el que ha matado al doctor. Tom y Huckleberry se conjuran para no decir una sola palabra de lo que han visto. Pero por la mañana, en el pueblo no se habla de otra cosa.
reconocen el cuchillo de Muff Potter y rápidamente lo detienen y le encarcelan. Tom casi no puede dormir. Entre el miedo que ha pasado y la culpa por no decir nada, está angustiado. Una de las razones por las que el pensamiento de Tom se había desviado de sus preocupaciones secretas era que había encontrado una nueva cuestión importante en la que interesarse. Becky Thatcher había dejado de ir a la escuela. Tom había luchado con su orgullo durante unos cuantos días, intentando extirpar aquel amor de su corazón, pero había sido en vano. Casi sin darse cuenta, se encontró rondando todas las noches la casa del juez y sintiéndose muy desdichado. Becky estaba enferma. ¿Y si se moría? Este pensamiento le procuró distracción. Ya no sentía interés por la guerra, ni siquiera por la piratería. El hechizo de la vida se había evaporado. Solo quedaba la melancolía. La tía Polly está muy preocupada por Tom. Le forra remedios caseros que Tom odia, hasta el punto de que termina dándole sus medicinas al gato, que salta por la casa como si estuviera loco. La tía Polly regaña de nuevo a Tom y Tom decide que tiene que huir y llevar una vida de crímenes. Su amigo Joe está en la misma situación. Su madrastra no hace más que regañarle. Así que deciden escaparse y ser piratas. Tres millas más abajo de San Petersburgo, en un punto en que el río Mississippi tenía un poco más de 1 milla de ancho, había una isla alargada, estrecha y poblada de árboles, con un banco de arena en un extremo que resultaba un lugar ideal para reunirse. No estaba habitada. Se extendía ampliamente hacia la orilla más lejana, al nivel de un bosque espeso y despoblado casi por completo. Eligieron la isla de Jackson, como se llamaba, sin vacilaciones. En lo que no pensaron los muchachos fue en quiénes serían las víctimas de sus piraterías. Luego fueron a buscar a Huckleberry Finn, el cual se les unió sin discutir, pues todas las profesiones le daban lo mismo. No tenía preferencia por ninguna. Quedan en llevar anzuelos y cordeles y todas las provisiones que puedan. Saben dónde coger una pequeña balsa de troncos, así que se embarcan, los 3 piratas, rumbo a la libertad. El libro transmite una sensación de gran libertad en contraste con las rutinas rígidamente estructuradas por las que se rige la vida cotidiana de los niños modernos. La vida de los niños en el mundo de Tom Sawyer aparece casi desestructurada. Aparte de la obligación de asistir a la escuela y a los servicios religiosos, Tom y sus amigos están tan poco vigilados que pueden escaparse sin más a un bosque, irse al río para nadar o pescar y, en general, hacer lo que les apetezca lejos de la supervisión de adultos entrometidos. Llegan a la isla, sorteando la corriente, hacen una fogata y fríen algo de bacon. Son felices. Corren, exploran, juegan y poco a poco les va venciendo el sueño. Entonces llegó un intruso que no quiso rendirse. Era la conciencia. Empezaron a sentir un vago temor de que habían obrado mal escapándose. Después se acordaron de la carne robada y entonces comenzó la verdadera tortura. Intentaron acallarla, recordando a la conciencia que habían hurtado golosinas y manzanas más de 20 veces. Pero la conciencia no quería rendirse a tan débiles excusas. Al final les pareció que no cabía duda del hecho innegable de que coger golosinas no era más que birlar, mientras que apoderarse de bacon, jamón y otros comestibles semejantes era pura y simplemente robar. Y en la Biblia había un mandamiento que lo prohibía. En consecuencia, resolvieron en su fuero interno que mientras siguieran en el negocio, sus piraterías no volverían a mancillarse con el crimen del hurto. La conciencia concedió una tregua y aquellos piratas de curiosa inconsistencia se sumieron en un plácido sueño. Por la mañana vuelven a ser felices. Una corriente se ha llevado la balsa. Pescan y comen más de lo que necesitan. Exploran, se bañan, juegan, pero al final tienen una sensación de soledad, una especie de nostalgia indefinida que ninguno tiene el valor de verbalizar. De pronto empiezan a oír algo raro en el río, como cañonazos. Concluyen que alguien ha debido de ahogarse y después de un momento se dan cuenta de que es a ellos a quien buscan.
Al instante se sintieron héroes. ¡Qué triunfo tan esplendoroso! Los echaban de menos, los lloraban. Había corazones destrozados por su causa. Derramaban lágrimas. Había conciencias en las que surgían recuerdos acusadores de crueldades con los pobres muchachos perdidos que se entregaban a remordimientos vanos. Y lo mejor de todo era que los desaparecidos eran motivo de charla en todo el pueblo. Y la envidia de todos los muchachos en lo que se refiere a deslumbrante notoriedad. Era estupendo. A fin de cuentas, valía la pena ser pirata. Pero tanto Joe como Tom piensan en quién estará sufriendo en sus casas. Aquella noche, Tom decide volver a casa solo para ver lo que está sucediendo. Se sube a una lanchita que arrastra el vapor que llega hasta el pueblo, recorre las calles vacías y entra en su casa sin que nadie le vea. Se esconde debajo de la cama y escucha. La madre de Joe está con la tía Polly. Ambas lloran. Como decía, continuó la tía Polly, no era malo lo que se dice malo, sino travieso, un poco imprudente y atolondrado, ¿sabe usted? No tenía más responsabilidad que un potrillo. Nunca mostró malas intenciones y era el chico con el corazón más bueno que haya existido nunca, concluyó echándose a llorar. Lo mismo le digo de mi Joe, siempre lleno de proyectos endiablados y dispuesto a cualquier travesura, pero tan generoso y bueno como se pueda ser, y Dios me bendiga. Pensar que lo zurré por comerse aquella crema sin acordarme de que yo misma la había tirado porque estaba agria. Tom escucha que si no han aparecido el sábado, los funerales se celebrarían la mañana del domingo. Tom se tiene que quedar escondido hasta que todos se han dormido, luego escribe una nota para su tía, pero decide no dejársela. La besa, eso sí, y se va. Vuelve a la isla y llega por la mañana, cuando sus amigos piratas ya le están echando de menos. Prepararon enseguida un sabroso desayuno de bacon y pescado, y mientras los muchachos daban buena cuenta de él, Tom contó y adornó sus aventuras. Cuando terminó la historia, se habían convertido en un jactancioso terceto de héroes. Luego Tom se escondió en un rincón a la sombra para dormir hasta mediodía, y los otros dos piratas se prepararon para ir de pesca y de exploración. Después de comer, toda la banda sale de caza. Por la noche preparan un banquete. Por la mañana corren por el banco de arena mientras se quitan la ropa y terminan bañándose desnudos. Parece que están en el paraíso. Tom, eso sí, se da cuenta de que está escribiendo el nombre de Becky en la arena y lo borra rápidamente. De repente, los ánimos decaen. Los tres están melancólicos. Hasta que Joe lo dice, se quiere ir a casa. Tom se enfada, pero Huckleberry también quiere volver. Tom les ve alejarse por el banco de arena cuando de pronto se le ocurre algo. Corre hacia ellos, les dice una cosa al oído y los tres vuelven a la isla, riéndose. Pero aquella apacible tarde de sábado no había risas en el pueblecillo. Los Harper y la familia de la tía Polly se estaban vistiendo de luto con gran dolor y muchas lágrimas. En el pueblo reinaba una calma desacostumbrada, aunque de ordinario fuese muy tranquilo. Aquella tarde, Becky Thatcher estuvo rondando muy abatida el desierto patio de la escuela, presa de una honda melancolía, pero no encontró nada que la consolase. Mark Twain es conocido por crear pocos personajes femeninos fuertes en su obra. Para cuando Mark Twain empezó a escribir Huckleberry Finn, se acordaba tan poco de Becky que la única vez que aparece su nombre en esta novela escribió Bessie Thatcher. El autor corrigió el error en las galeradas, pero a los tipógrafos se les pasó por alto la corrección y el nombre Becky no fue restituido hasta 100 años después de la primera edición estadounidense. Posteriormente, Mark Twain expresó opiniones favorables al feminismo, pero ninguna de ellas resulta evidente en Tom Sawyer, en cuyo mundo se castiga a los chicos en la escuela obligándolos a sentarse con las muchachas. A la mañana siguiente, una vez concluida la escuela dominical, la campana empieza a tocar a muerto. En la iglesia, abarrotada, no se oye ni un solo murmullo. La tía Polly, Sid y Mary
seguidos de la familia de Joe, se sientan en el primer banco. El pastor comienza a contar anécdotas de la vida de los desaparecidos. Hay una emoción tan intensa que todos se ponen a llorar, hasta el pastor. En la galería se oyó un chasquido en el que nadie reparó. Un momento después, la puerta de la iglesia chirrió. El ministro levantó sus anegados ojos del pañuelo y se quedó estático. Un par de ojos primero y otro par después siguieron los del ministro, y entonces, como movida por un solo impulso, la gente se levantó y permaneció con la mirada fija en los 3 muchachos que avanzaban por el pasillo. Tom a la cabeza, Joe a continuación y Huck una ruina de colgantes andrajos, deslizándose avergonzados hasta la parte trasera de la iglesia. Habían estado ocultos en la galería, oyendo el sermón de sus propios funerales. La tía Polly y los Harper se abalanzan sobre ellos. A Huckleberry no le hace caso a nadie hasta que le abraza a la tía Polly por indicación de Tom. De repente todo es una fiesta. Tom recibe en un momento más besos que en todo un año. Ese había sido el gran secreto de Tom, el proyecto de volver al pueblo con sus hermanos piratas para asistir a sus propios funerales. Bogaron sobre un tronco hacia la ribera del Missouri el sábado al anochecer y desembarcaron 5 o 6 millas más abajo del pueblo. Durmieron en los bosques al extremo del pueblo hasta que casi fue de día, y entonces se deslizaron por callejas y andurriales poco frecuentados hasta culminar su sueño en la galería de la iglesia entre un caos de bancos sin patas. Pero cuando las emociones se calman, la tía Polly le afea a Tom que hayan tenido a todo el mundo preocupado y sufriendo, y que podía haberle dicho a ella de alguna forma que estaba vivo. Y entonces Tom le dice que soñó con ella, y le cuenta, como si lo hubiera soñado, todo lo que vio cuando fue al pueblo. La tía Polly se emociona y le cree, o quiere creerle. Tom se había transformado en un héroe. Ya no andaba saltando y encabritándose, sino que se movía con el digno balanceo que corresponde a un pirata que se sabe objeto de la admiración pública. Los chicos menores que él se congregaban en rebaños a sus talones, orgullosos de ser vistos con Tom y tolerados por él. En la escuela, los muchachos hablaban tanto de él y de Joe, y sus ojos traslucían una admiración tan elocuente que los 2 héroes no tardaron en ponerse insoportables. Tom decide que ella puede olvidarse de Becky Thatcher y la ignora, aunque ella intenta hacer las paces, o acercarse por lo menos. Pero son demasiado jóvenes, no se hacen ni caso. Tom juega con Amy mientras Becky ve como un chico envidioso llena de tinta el libro de lectura de Tom. Primero piensa en avisarle, pero luego no le dice nada. Tom llega a su casa muy abatido, y lo que se encuentra es a su tía Polly enfadadísima. He ido a visitar a Sereny Harper como una vieja tonta, esperando hacerle creer todas las boberías de aquel sueño, y descubro, prepárate, que has sabido por Joe que aquella noche viniste aquí y oíste toda la conversación. Ay, niño, jamás piensas, solo piensas en ti. Se te ocurrió venir hasta aquí, desde la isla de Jackson, de noche, para reírte de nuestras penas, y se te ocurrió burlarte de mí con la mentira del sueño. Pero nunca has pensado en compadecerte de nosotros y en ahorrarnos tanto pesar. Tom le dice que quería tranquilizarla, que de hecho traía un trozo de corteza con una nota escrita para ella, pero que luego no se la dejó. En cuanto Tom se marcha, la tía Polly saca la chaqueta destrozada que había llevado Tom en su escapada y allí encuentra la corteza, con la nota. Parece que algo ha cambiado en Tom. De hecho, cuando se encuentra con Becky, le pide perdón por haberla ignorado, pero ella esta vez le ignora a él aún más. La pobre niña no sabía cuán cerca estaba ella también de sufrir un tropiezo. El maestro, el señor Dobbins, había llegado a una edad avanzada con una ambición insatisfecha. Su mayor deseo era ser médico, pero la pobreza había decretado que no pasaría de maestro de escuela. Cada día sacaba de su pupitre un libro misterioso y se enfrascaba en su lectura mientras no se recitaba la lección. Guardaba el libro bajo llave. No había un solo chiquillo en la escuela que no se muriese de ganas de echarle una ojeada, pero la ocasión no se presentaba nunca. Cuando Becky pasa aquel día junto al pupitre, se da cuenta de que la llave está puesta.
así que saca el libro y empieza a verlo. Es un libro de anatomía, pero cuando está mirando una lámina, Tom pasa por detrás de ella y ella se asusta y rasga sin querer la lámina. Enseguida guarda el libro de nuevo y se va corriendo a su sitio. Cuando empieza la clase, el profesor ve el libro de Tom manchado de tinta y le da una azotaina, aunque diga que él no ha sido. Becky no dice nada. La clase sigue hasta que el profesor descubre la lámina rota en su libro. Todos los ojos se agacharon ante su mirada. Había algo en ella que amedrentaba incluso a los inocentes. Reinó el silencio, el tiempo de contar hasta 10, mientras el maestro se iba enfureciendo. «¿Quién ha rasgado este libro?», preguntó. Se hizo el silencio más absoluto. Hubiera podido oírse la caída de un alfiler. El maestro escudriñaba un rostro tras otro en busca de indicios culpables. Va preguntando uno a uno, mirándoles a los ojos cuando contestan. Cuando termina con los chicos, empieza a nombrar a las chicas. Poco a poco se acerca el momento de nombrar a Becky. Cuando el profesor dice el nombre, Rebecca Thatcher, Becky está mirando para abajo. El profesor le pregunta repetidas veces si ha sido ella. Entonces Tom se pone de pie y dice: «He sido yo». Todos los alumnos se quedaron perplejos ante aquella increíble locura. Tom permaneció un instante inmóvil, concentrando sus facultades dispersas, y cuando se adelantó para recibir su castigo, la sorpresa, la gratitud y la adoración que derramaron sobre él los ojos de la pobre Becky le parecieron la paga suficiente de 100 azotainas. Inspirado por el esplendor de su propio acto, recibió sin una queja la paliza más inhumana que había administrado el señor Dobbins en su vida. La nobleza de su abnegación va más allá de soportar la paliza más inhumana que jamás ha dado el maestro. Su mayor sacrificio consiste en infringir la regla no escrita de los chicos, que impone la obligación de negar siempre las travesuras en la escuela. Se gana así el desprecio de sus compañeros de clase, que observan perplejos su increíble locura. Desde luego, los lectores jóvenes pueden apreciar el sacrificio de Tom al soportar una paliza brutal, pero quizá solo los lectores más mayores comprenden la importancia de su otro sacrificio. Por una vez, el triunfo de Tom no radica en ganarse la envidia de sus compañeros, sino en realizar un sacrificio doble solo por amor. En el pueblo se anuncia la vista de la causa criminal contra Muff Potter. Huck y Tom vuelven a hablar del tema, para confirmar que ninguno de los dos ha dicho nada, y vuelven a reafirmarse en que lo mejor es no decir nada, aunque se les parta el alma cuando piensan en Muff y en que es inocente. Durante el juicio, todos declaran contra Muff Potter. El abogado, de hecho, no hace mucho esfuerzo en defenderle, hasta que un día ocurre algo. Señor juez, en nuestras observaciones al principio de la causa, pretendíamos demostrar que nuestro cliente cometió aquel acto espantoso bajo la influencia de un ciego e irresponsable delirio producido por el alcohol. Hemos cambiado de opinión. Nuestra intención es ahora distinta. Entonces se dirigió a Lugier. «Que pase Tomás Sawyer». En la cara de todos los presentes, incluido Potter, se pintó un inmenso asombro. Y entonces Tom empieza a contar, de forma nerviosa al principio, lo que ocurrió aquella noche. ¿Y dónde estaba él? Describe paso a paso la escena, la pelea del doctor con Muff, y en ese momento, el indio Joe, que está en la sala, salta por la ventana y desaparece a la carrera. Tom volvió a convertirse en el héroe del pueblo, el favorito de los mayores y la envidia de los jóvenes. Su nombre conoció incluso la inmortalidad de las letras de molde, pues el periódico del pueblo glorificó su hazaña. Muchos vaticinaron que llegaría presidente si escapaba a la horca. Tom incumple las normas, pero nunca lo hace para perjudicar a alguien. De hecho, jamás se muestra malvado de forma deliberada. Además, no solo se preocupa mucho por sus amigos y su familia, sino que también corre riesgos peligrosos y hace sacrificios generosos para beneficiarlos. Con todo, la cuestión de si es bueno o malo queda sin resolver a lo largo de la mayor parte del libro. Únicamente cuando lleva a cabo un acto de auténtico heroísmo, algunos de sus conciudadanos piensan que podría llegar a ser presidente de Estados Unidos si escapaba a la horca. Hasta que la novela alcanza su clímax, sus perspectivas de futuro no parecen nada seguras. Los días de Tom son fantásticos.
pero las noches son terribles, porque piensa que en cualquier momento va a aparecer el indio Joe para ajustar cuentas con él. Pero aunque se busca al indio Joe por todas partes, no se le vuelve a ver. Hay una época en la vida de todo muchacho de constitución normal en la que siente un rabioso deseo de ir de una parte a otra y desenterrar algún tesoro oculto. A Tom ese deseo le vino de repente. Poco después se tropezó con Huck Finn Mano Roja. Huck respondería. Tom lo llevó a un lugar apartado y le expuso confidencialmente el asunto. Huck se mostró conforme. Huck estaba siempre dispuesto a participar en cualquier empresa que ofreciese distracción y no requiriese capital, pues tenía una fastidiosa superabundancia de esa clase de tiempo que no es oro. Y allá se lanzan Huckleberry Finn y Tom Sawyer a cavar por el mundo en busca de un tesoro que, claro, nunca encuentran. Cavan en sitios insospechados, en sitios donde les suena que ocurriera algo digno de señalar, y al final deciden ir a cavar a un lugar que llaman la Casa Hechizada, y al que nadie va. Al llegar a la Casa Hechizada, había algo tan terrible y fatal en el silencio de muerte que reinaba bajo el ardiente sol, y algo tan deprimente en la soledad y la desolación del lugar, que por un instante temieron aventurarse a entrar. Se deslizaron hasta la puerta y echaron una cautelosa ojeada. Vieron un aposento sin pavimentar ni enyesar, invadido por la cizaña, una vieja chimenea, unas ventanas sin cristales y una escalera en ruinas. Por todas partes colgaban jirones de telarañas. Luego entraron con mucho cuidado, hablando en voz baja, con el pulso acelerado, el oído alerta para descubrir el menor ruido, y los músculos tensos y preparados para una retirada instantánea. De repente oyen ruidos, se esconden y ven aparecer a dos hombres. Uno es un viejo mexicano sordomudo que ronda por el pueblo desde hace poco, y el segundo es un hombre andrajoso. La primera sorpresa es que el mexicano no es sordomudo, porque habla perfectamente. Y lo peor es que ambos reconocen esa voz. Es la del indio Joe. Y lo mejor es que acaban de encontrarse el tesoro que estaban buscando, porque el indio Joe tiene un saco lleno de dinero. Tom y Huck olvidaron todos sus temores y sus miserias en un instante. Observaban cada movimiento con ojos codiciosos. ¡Qué suerte! Aquel dinero superaba todo lo que habían imaginado. $600 bastaban para enriquecer a media docena de muchachos. Eso era buscar tesoros bajo los auspicios más felices, sin fastidiosas inseguridades sobre el lugar de la excavación. Se daban codazos a cada momento, codazos elocuentes y fáciles de entender, pues tan solo significaban: ¿qué? ¿No te alegras de estar aquí? El indio Joe se dispone a enterrar el saco haciendo un agujero en el suelo con su cuchillo cuando da contra algo duro. Ahora sí que han encontrado un tesoro, una caja con miles de dólares en monedas de oro. No se sabe quién está más contento, si los malhechores o Huck y Tom escondidos en la planta de arriba. El indio Joe y su compinche se van con el dinero, pero antes hablan del lugar donde guardarán todo, debajo de la cruz, y hablan también de su gran venganza. La primera cosa que Tom oyó el viernes por la mañana fue una noticia alegre. La familia del juez Thatcher había vuelto al pueblo la noche antes. El indio Joe y el tesoro adquirieron una importancia secundaria, y Becky ocupó el lugar preferente en los intereses del muchacho. La vio y pasaron una tarde divertida y agotadora, jugando con sus compañeros de escuela. El día se completó y se coronó de un modo especialmente satisfactorio. Becky insistió a su madre para que celebrase al día siguiente el picnic tanto tiempo prometido y aplazado, y ella consintió. Tom Sawyer es similar a su moderno descendiente literario, Harry Potter. Sus semejanzas son demasiado llamativas para que sean coincidencia. Tienen la misma edad, ambos son huérfanos y han sido criados por la hermana de su madre muerta. Tom vive con un hermanastro, Sid, que es su enemigo número 1, a quien detesta. El principal enemigo de Harry es Dudley, su primo, con quien vive y al que desprecia. El mejor amigo de Tom es Huckleberry Finn, el joven paria del pueblo. El mejor amigo de Harry es Ron Weasley, miembro de una familia empobrecida que suele ser objeto de insultos y de bromas irrespetuosas. Harry comparte la mayoría de aventuras con Ron y su amiga común Hermione. Por su parte, Tom vive sus aventuras más angustiosas con Huck y con su novia Becky Thatcher. A la mañana siguiente, todo el grupo está reunido en casa del juez Thatcher. Han fletado un viejo barco de vapor.
La madre de Becky le da permiso hasta para quedarse en casa de alguna amiga que viva cerca del embarcadero. El vapor les lleva hasta una ensenada a 3 millas del pueblo. Comen por allí y después alguien pregunta quién quiere ir a la cueva. Todos buscan velas y se meten en la cueva. Hay un pasadizo central con unos escalones y a cada lado se abren multitud de grietas. Se decía que uno podía vagar días y noches enteros por aquel intrincado embrollo de hendiduras y grietas sin hallar jamás el final de la cueva, y que podía adentrarse incansablemente en la tierra y encontrar siempre lo mismo, un laberinto bajo otro, todos ellos carentes de salida. Conocer la cueva por completo era imposible. La mayoría de los jóvenes conocían una parte y no solían aventurarse más allá de la parte conocida. Tom Sawyer conocía la misma parte que todos. Poco a poco, después de recorrer alguna parte de la cueva, todos los grupos vuelven a la boca. Está a punto de anochecer. El vapor está a punto de zarpar de vuelta. Mientras, en el pueblo, Huckleberry Finn ha conseguido ver al indio Joe y a su compinche saliendo de su guarida con el dinero y les sigue. Van a la finca de la viuda Douglas. De ella es de quien se quieren vengar. Huck quiere mucho a la viuda, que siempre se ha portado bien con él, y avisa a unos vecinos que dan caza a la pareja. La noticia alborota al pueblo y al día siguiente en misa no se habla de otra cosa. Todos hablan con todos y todos comentan. Y en esas conversaciones se dan cuenta de que nadie ha visto desde ayer a Tom ni a Becky. A mediodía, algunos grupos de hombres exhaustos volvieron al pueblo, pero los ciudadanos más fuertes continuaron buscando. Las noticias más halagüeñas que llegaron fueron que estaban escudriñando remotos lugares de la cueva que nunca se habían visitado, que se buscaba en cada rincón y en cada grieta, que dondequiera que uno vagase a través de la confusión de pasadizos, veía fluctuar luces a un lado y a otro en la distancia, y que los gritos y los disparos de pistola enviaban al oído sus huecas resonancias desde las sombrías naves. En un lugar alejado de la sección que solían frecuentar los turistas, habían hallado los nombres Becky y Tom trazados en la pared de piedra con humo de vela, y no lejos de allí un trozo de cinta manchada de sebo. Tom y Becky están perdidos. No han hecho marcas en las paredes, se han adentrado demasiado por pasadizos que no recuerdan y ahora no saben dónde están, ni por supuesto saben salir. Pero siguen avanzando, buscando sin parar, en la oscuridad, con el temor de que se acaben las velas que les quedan. Becky está desesperada. Tom, estamos perdidos. No saldremos jamás de este horrible lugar. ¿Por qué hemos abandonado a los otros? Se dejó caer al suelo y rompió en un llanto tan desesperado que a Tom le aterró la idea de que pudiese morir o perder la razón. Se sentó a su lado y la rodeó con los brazos. Ella hundió su cabecita en el pecho de Tom, se abrazó a él, se liberó de sus terrores y de sus lamentos inútiles, y los ecos lejanos convirtieron sus palabras en risas burlonas. Tom le suplicó que tuviese valor, pero ella dijo que no podía. Al final, las frágiles piernas de Becky se niegan a llevarla más lejos. Se sienta y poco después se duerme. Cuando se despierta tiene hambre y Tom saca del bolsillo un bollito que ha guardado de la merienda. Pasan días. Ellos piensan en realidad que pasan semanas. Están hambrientos y cansados. Al final deciden que Becky se quede sentada y que Tom avance desovillando el hilo de bramante de una cometa. 20 pasos más allá, el corredor terminaba en un precipicio. Tom se arrodilló y palpó la parte baja y luego la esquina, tan lejos como pudo alcanzar con las manos. Hizo un esfuerzo para estirarse un poco más hacia la derecha y en aquel momento, a 20 yardas, apareció por detrás de una roca una mano humana que sostenía una vela. Tom prorrumpió en un grito de triunfo y a continuación siguió a la mano el cuerpo al que pertenecía, el del indio Joe. Tom se quedó paralizado, no podía moverse. Un instante después sentía un inmenso alivio al ver que el mexicano giraba sobre sus talones y desaparecía. Decide no contarle nada a Becky. Tom se siente capaz de enfrentarse con el indio Joe y con los demás terrores, pero Becky está muy débil. Ya no explora, se queda sentada donde está. Tom va con su hilo de bramante recorriendo pasadizos y un día, cuando ya ha desenrollado todo, ve al final una luz que le parece luz diurna. Vuelve corriendo a por Becky y logra convencerla para que se mueva. Tom se escurre por el agujero y luego ayuda a salir a Becky. Cuando se ven libres, se sientan
y lloran de alegría. En plena noche las campanas del pueblo prorrumpieron en un repique furioso y un momento después las calles rebosaban de gente frenética y a medio vestir que gritaba: ¡Salid todos! ¡Salid todos! ¡Los han encontrado! ¡Los han encontrado! A la algarabía se unieron trompetas y cacerolas y el pueblo se juntó en masa y se encaminó al río. Encontró a los niños que venían en un coche abierto del que tiraban vociferantes ciudadanos. Formó tropel en torno al carruaje, los escoltó hasta su hogar y se precipitó magníficamente por la calle principal, voceando un viva tras otro. Tom y Becky tardan tiempo en recuperarse, pero al fin lo hacen. Tom, el primer día que sale de la cama, va a ver a su amigo Huck, pero antes de llegar pasa por delante de la casa del juez y entra a preguntar por Becky. Hablan de la cueva y el juez dice que ha forrado el portón con planchas de hierro y triple cerradura. Tom se queda blanco. Cuando le preguntan qué le pasa, les cuenta que el indio Joe está en la cueva. Entonces, una docena de hombres se dirige hacia allí. Cuando abrieron la puerta de la cueva, apareció una penosa escena a la opaca luz del crepúsculo que iluminaba aquel lugar. El indio Joe yacía muerto en el suelo, con el rostro pegado a la rendija del portón, como si sus ojos anhelantes se hubieran fijado hasta el último instante en la luz y la libertad del mundo exterior. Tom se conmovió, pues sabía por experiencia lo que habría sufrido aquel infeliz. Se sintió enternecido, pero también experimentó una sensación de alivio y de seguridad que le reveló, con una intensidad que hasta entonces no había apreciado del todo, el vasto pavor que lo perseguía desde el día en que declaró contra aquel sanguinario proscrito. Pero a Tom le queda algo por hacer. Va a buscar a su amigo Huckleberry y deciden ir a por el tesoro, a la cueva. Entran por el agujero que utilizaron para salir. Llevan suficiente hilo para no perderse y al final encuentran la cruz a la que se refería el indio Joe y bajo la cruz el tesoro. Vuelven al pueblo con 2 sacos llenos de dinero y la fortuna de Tom y Huck conmociona al pueblo entero. Cuando se publicó Tom Sawyer, su pequeño protagonista debió de parecer a los lectores jóvenes una agradable alternativa a los personajes bien educados que poblaban la mayoría de los libros que leían. En comparación, sin duda lo consideraron un chico malo. Aunque es huérfano, Tom procede de un hogar respetable. Sin embargo, incumple las normas sin cesar. Hace novillos, detesta ir a la iglesia, ignora las instrucciones de los adultos y se embarca en aventuras prohibidas e incluso peligrosas. Todo ello, sin duda, exquisitamente subversivo para los niños del siglo XIX. La fortuna de Huck Finn y el hecho de encontrarse bajo la protección de la viuda Douglas lo introdujeron en la buena sociedad, es decir, lo arrastraron a ella y lo metieron dentro de un empellón. Casi sufría más de lo que podía soportar. Los criados de la viuda lo mantenían limpio, cuidado, peinado y cepillado, y lo acostaban cada noche entre sábanas antipáticas sin la más leve mácula o rotura que pudiese apretar contra el corazón y reconocer como amiga. Tenía que comer con cuchillo y tenedor, tenía que usar servilleta, vaso y plato, tenía que aprender de los libros, tenía que ir a la iglesia, tenía que hablar con tanta propiedad que el lenguaje se le hacía insípido en la boca. Dondequiera que se dirigiese, las barreras y los grilletes de la civilización le cerraban el paso y lo ataban de pies y manos. Y al final no lo puede soportar. Y un día se escapa para dormir dentro de un barril. Le encuentra a Tom, vestido con andrajos, libre y feliz. Huck no es como los demás. No quiere pedir permiso para hacer nada, no quiere ir a la escuela. Y lo mejor es que piensa que todo es por culpa del dinero, así que se lo cede a Tom. Pero Tom no lo acepta, claro. Huck dice que él lo que quiere es ser un ladrón. Y Tom le contesta que no se puede ser un buen ladrón si no eres una persona respetable. Y le promete que harán una banda y que celebrarán un rito de iniciación y que jurarán a medianoche en una casa hechizada sobre un ataúd y firmarán con sangre.
Me quedaré con la viuda hasta que me pudra, Tom. Y si llego a convertirme en un bandido de primer orden y todo el mundo habla de mí, me parece que se sentiría orgullosa de haber sido ella quien me ha recogido del arroyo. Y así les hemos contado Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Simón Santainés, y hemos utilizado fragmentos de la introducción de R. Ken Rasmussen, que tiene una cronología maravillosa de Mark Twain. Búsquennos en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Es fácil, un libro, una hora. Seguro que nos encuentran. Escríbanos, que nos gusta, para hacernos sugerencias o para criticarnos. Díganos qué les gusta o qué les gustaría. Ya saben que pueden escuchar el programa en la página web de la cadena SER, cadenaser.com, y en nuestra aplicación. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Una maravilla. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.